Bueno, finalmente vamos a empezar. Bueno, chicos, vamos a empezar con lo que nos toca ver hoy, ¿sí? Que es el tema del metabolismo intermediario y bioenergético. Vamos a ver un poco cómo hacen las células, cómo se realizan todas las acciones que van a dar energía en las células, ¿sí? Entonces, para empezar, definiendo, ¿no es cierto?, ¿qué es el metabolismo intermediario? Es el conjunto, se define como todo el conjunto de todas las reacciones enzimáticas que transcurren en el organismo a nivel de las células, ¿sí? Vieron que estuvimos viendo algo de enzimas, y ya, ustedes creo que ya, de todo lo que hemos visto, hemos nombrado muchas reacciones enzimáticas y sabemos o podemos darnos una idea de que hay un montón de reacciones catalizadas por enzimas que tienen que ver con los metabolismos de cada una de las macromoléculas que fuimos viendo. Entonces, todas esas reacciones catalizadas por enzimas se engloban dentro de lo que es el metabolismo intermediario, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que tienen todas estas reacciones? ¿Para qué se llevan a cabo? ¿Sí? Obtención de energía, que en esto nos vamos a focalizar en esta clase, ¿sí? Las reacciones de metabolismo intermediario que están, digamos, dirigidas para obtener la energía necesaria para las células y para cada organismo, ¿sí? Después también hay una función de ese metabolismo intermediario en lo que es conversión de los nutrientes, los que ingerimos por la alimentación, en precursores celulares, ¿sí? Después también vamos a usar estas reacciones metabólicas para producir macromoléculas, es decir, a partir de compuestos simples que absorbemos con la alimentación, vamos a generar grandes compuestos que son las macromoléculas. Y también reacciones de degradación, ¿sí? Moléculas grandes se degradan en componentes más pequeños, ¿sí? Según todas las necesidades de las células. Voy a apagar el aire, hace mucho ruido. Parece que molesta. Vamos a dejar, no sé si anda el control. Bueno, entonces lo que está englobado en el metabolismo intermediario lo podemos dividir en dos grandes ramas, ¿sí? Por un lado el catabolismo, por otro lado el anabolismo, ¿sí? Y ahí les puse algunas características para diferenciar cada uno. Catabolismo son todas reacciones catabólicas, de degradación de componentes. Se utilizan mucho para las reacciones de producción de energía, para obtener energía a partir de la degradación de hidratos de carbono, de lípidos y proteínas, ¿sí? Permiten convertir moléculas grandes, complejas, como las macromoléculas, en compuestos más pequeños, ¿sí? Hay producción de ATP en esas que se utilizan para generar energía, hay generación de ATP, se producen con consumo de oxígeno y está aumentado, o sea, generalmente vamos a tener un equilibrio, en condiciones normales va a haber un equilibrio entre catabolismo y anabolismo. Algunas situaciones en las cuales puede estar incrementado el catabolismo es cuando hay situaciones de estrés o déficit calórico, ¿sí? Por otro lado, el anabolismo es lo contrario, son reacciones de síntesis. A partir de compuestos más pequeños se sintetizan las grandes macromoléculas o compuestos más complejos. ¿Cuándo va a estar aumentado lo que es el anabolismo? En los periodos cuando hay exceso de energía, ¿sí? En el crecimiento, los niños en crecimiento o en la regeneración de los tejidos. Son situaciones en las que puede haber un poco de incremento hacia lo que es el anabolismo, ¿sí? Entonces, si hablamos de todas las reacciones enzimáticas que forman parte del metabolismo intermediario, nos referimos a anabolismo y catabolismo. Estas reacciones que transcurren en cadenas, van a ver cuando empiezan a ver los metabolismos de cada macromolécula, hay cadenas
de reacciones conectadas, ¿sí? Una con otra, son como cascadas metabólicas. Entonces, las que involucran reacciones del catabolismo se llaman, todo ese conjunto de reacciones, vías catabólicas. Las vías catabólicas, otra vez, macromoléculas se convierten en compuestos más simples, ¿sí? Son de tipo de reacciones oxidativas, ¿sí? Con liberación de calor o de energía, por eso las reacciones catabólicas se relacionan con reacciones exotérmicas, liberan energía, generalmente en forma de ATP, ¿sí? Las vías anabólicas, lo contrario, son todas esas reacciones que involucran síntesis de compuestos más complejos a partir de moléculas más simples. Al contrario que las otras, son reacciones endotérmicas, absorben energía, necesitan de energía para producirse. Y por último tenemos un grupo de reacciones que son las llamadas vías anfibólicas, que dependiendo de las necesidades de las células o del organismo, van a funcionar como catabólicas o anabólicas. Son puntos en el metabolismo intermediario que, según las necesidades, van a poder estar como anabólicas o catabólicas, ¿sí? Entonces, acá en este cuadro, muy resumido de lo que es todo el metabolismo que transcurre en nuestro organismo, podemos ver allá arriba cómo a partir de las macromoléculas que estuvimos estudiando, proteínas, polisacáridos, lípidos, hacia abajo constituyen todas las vías catabólicas. A partir de compuestos más complejos, más grandes, los degradamos y obtenemos compuestos más pequeños o más simples, ¿sí? Entonces, las proteínas, luego de su digestión, generan aminoácidos, ¿sí? Los polisacáridos generan monosacáridos. Los lípidos generan ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Todos esos componentes más simples van a entrar en sus vías metabólicas correspondientes y van a formar un compuesto común final que es acetilcoenzima A. Este que está acá. Ese es el compuesto final común de la degradación de lípidos, proteínas y polisacáridos, ¿sí? Ese compuesto acetilcoenzima A, que es un intermediario clave de todos los metabolismos de estas macromoléculas, es la que va a ingresar en el llamado ciclo de Krebs. ¿Conocen el ciclo de Krebs? Lo vieron en biología seguramente. Bueno, ahora lo vamos a ver de vuelta, un poquito más mirándolo desde el punto de vista de la química, ¿sí? Entonces, ese acetil-CoA ingresa en el ciclo de Krebs, ¿sí? Luego que se dan todas las reacciones del ciclo de Krebs, finalmente se produce agua, dióxido de carbono, como producto de la oxidación de todas estas macromoléculas en el paso final, y hay generación de ATP luego que pasa por un proceso de transporte de electrones en la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿Vieron en biología también todo esto de la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa? Bueno, es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero un poquito viéndolo más desde el punto de vista de las reacciones químicas, ¿sí? Bueno, entonces cada uno de estos procesos vamos a ir viendo. Yo necesito que me vayan siguiendo, que vayamos entendiendo cada paso, porque cada paso conecta al siguiente y al final vamos a volver al principio y si no me van entendiendo desde cómo se origina todo, no van a poder entender el final, ¿sí? Es todo como una serie de pasos todos conectados, ¿sí? Entonces, acá lo que nos tiene que quedar claro que las grandes macromoléculas, proteínas, polisacáridos y lípidos, como pasos de su degradación catabólica, generan el intermediario acetilcoenzima A. Esa es la que ingresa en el ciclo de Krebs para obtener finalmente energía en la fosforilación oxidativa, ¿sí? Vieron que hablamos mucho de que necesitamos energía en el organismo, en la célula. ¿Qué proceso? ¿Para qué nosotros adquirimos energía? Puntualmente, ¿en qué procesos se necesita energía? ¿Qué les parece a alguno que se le venga
famoso efecto. ¿Qué estás haciendo cuando haces ejercicio? A nivel de los músculos. Contracción muscular. Si nos vamos más ahí a la parte molecular sería, estamos haciendo contracción muscular. ¿Sí? Contraccionando la musculatura. Eso entonces por un lado, necesitamos energía para la contracción muscular. Otro proceso en el organismo que requiere energía. ¿Eh? La digestión, puede ser alguna reacción en particular, ¿sí? ¿Sí? Conducción del impulso nervioso. Todas las conducciones de los impulsos nerviosos, eso es un proceso que requiere energía. Los transportes a través de las membranas de las moléculas, vieron que hay algunos sistemas de transportes activos que son los que necesitan energía. Nombramos hace un ratito síntesis de compuestos. Muchas veces la síntesis de moléculas membranas necesita energía porque son reacciones endotérmicas. Entonces vamos a ver que en muchos procesos y reacciones de nuestro organismo a nivel celular se necesita la energía. ¿Cómo obtiene o cómo utilizan las células la energía? A partir de este compuesto. Ustedes también lo deben haber visto, escuchado nombrar, el famoso ATP, ¿sí? ¿Qué es el ATP? Adenosina trifosfato. Algo vimos de esto en la clase pasada cuando vimos los nucleótidos, ¿sí? Es un nucleótido que está formado por adenina, ribosa y tiene 3 grupos fosfatos unidos. Entonces, ¿dónde va a estar contenida la energía en este compuesto? En los enlaces entre los grupos fosfatos. ¿Por qué decimos que el ATP aporta energía? Porque tiene energía contenida en esos enlaces de entre los grupos fosfatos. Cuando se rompen enlaces entre los grupos fosfatos, se libera energía que puede ser aprovechada por las células en estos procesos que nombrábamos, en algunas reacciones y demás. Entonces, este ATP que tiene 3 grupos fosfatos, tiene 2 compuestos, grupos fosfatos de alta energía, se dice. O sea que va a poder romper 2 enlaces, liberar un fosfato, liberar otro y liberar de esa manera energía, ¿sí? Entonces, el ATP tiene 2 fosfatos de alta energía, con los cuales puede liberar energía para la célula, ¿sí? El ADP, que tiene 2 grupos fosfato, es adenosina trifosfato, tiene uno solo de alta energía. O sea, puede romper un enlace con un grupo fosfato y dar energía. Y el AMP, que es el adenosina monofosfato, que tiene solo un grupo fosfato unido a la ribosa, no tiene fosfatos de alta energía. ¿Sí? Entonces, de esos 3, solo los 2 que están en la punta van a ser capaces de aportar energía. El ATP que tiene los 3, solo con los 2 de la punta, cuando los hidrolice y los rompa esos enlaces, puede dar energía. ¿Sí? ¿Se entiende entonces dónde está metida la energía? ¿Por qué da energía el ATP? Porque tiene esos enlaces que cuando se rompen liberan, son fuertemente exotérmicos y liberan energía aprovechada por la célula. Entonces, el ATP actúa como un compuesto donador de fosfatos de alta energía. Rompe un enlace, rompe otro y puede donar hasta 2 fosfatos de alta energía. Los transfiere a otros compuestos, ¿sí? Aportándoles energía. El ADP, en cambio, es el que puede recibir un fosfato y regenerar el ATP. ¿Cómo regeneramos el ATP? Uniéndole un fosfato al ADP. ¿Se entiende? Si yo al ATP le saco uno, lo dejo como ADP. Si al ADP le agrego un fosfato, obtengo nuevamente el ATP. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las fuentes principales donde se genera ese ATP para que quede disponible para utilización, ¿no es cierto?, en la célula? El primer proceso donde se genera mayor cantidad de ATP es la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Es este proceso que ya vamos hacia el final de la clase vamos a llegar ahí para explicar cómo se produce el ATP, pero es el proceso donde se genera la mayor cantidad de ATP. Después tenemos 2 procesos
que generan también ATP por sí mismos en menor cantidad, ¿sí? La glucólisis es uno. ¿Qué es la glucólisis o a qué les suena? Si no la conocen, ¿a qué les viene a la mente cuando glucólisis? La degradación de glucosa, ¿eh? La glucosa, que es el monosacárido por excelencia, que nos sirve como energía, es por esto, porque en su vía de degradación hay producción de moléculas de ATP, ¿sí? Y por último, el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs. También en ese ciclo de reacciones hay una producción de manera medio indirecta de ATP también, ¿sí? Entonces son las tres fuentes donde se produce ATP. Entonces, el ATP, decimos, puede liberar grupos fosfatos, pasarlos a otros compuestos y actuar como donador de grupos fosfatos. Cuando le transfiere un grupo fosfato a otro compuesto, ese compuesto adquiere energía, ¿eh? Se transforma en un compuesto de, si bien menor energía que el ATP, pero adquiere energía en esos enlaces. Las enzimas que intervienen transfiriendo esos grupos fosfatos del ATP a un compuesto o de un compuesto al ADP para formar ATP es el grupo de las quinasas, ¿sí? Todo el grupo de enzimas, quinasas o sinasas, son las que se encargan de catalizar reacciones de transferencia de grupos fosfatos, ya sea el ADP para generar ATP o del ATP hacia otro compuesto, ¿sí? Por ejemplo, la fosforilación del glicerol. Es el glicerol que reacciona con el ATP le dona un grupo fosfato y forma el compuesto glicerol fosfato de mayor energía, más ADP, ¿sí? Ahí participa la enzima glicerol quinasa, ¿sí? Es un ejemplo de las reacciones que van a catalizar este tipo de enzimas, ¿sí? Entonces, en la jerarquía de compuestos que tenemos de alta energía en el organismo, no está solo el ATP, ¿eh? El ATP no es el único compuesto que tiene alta energía en sus enlaces. Hay otros compuestos también. El ATP se dice que está en una jerarquía intermedia en cuanto a la energía que tiene en sus enlaces. Vamos a tener compuestos de mayor energía que el ATP y compuestos de menor. Los de mayor energía que el ATP son los que pueden ser el grupo fosfato al ADP para generar ese ATP. Y los de menor energía que el ATP son los que reciben fosfato del ATP. ¿Se entiende? En este esquemita, ¿sí? Tenemos los compuestos que se consideran, algunos de los compuestos que se consideran de alta energía de hidrólisis en su grupo fosfato, ¿sí? Tenemos el fosfonolpiruvato, el 1,3-bifosfoglicerato, fosfocreatina. Estos tres se consideran que sus enlaces con los grupos fosfatos tienen mayor energía que el ATP. Entonces son capaces de donar un grupo fosfato, que estaría simbolizado con esa P, al ADP para generar el ATP. ¿Se entiende? Y el ATP, que está en el medio de esa jerarquía, puede donar grupos fosfatos, por ejemplo, a la glucosa y formar glucosa 6-fosfato, al glicerol, como en esta reacción, y formar glicerol 3-fosfato, y de esa manera los compuestos que forman son de menor energía que el propio ATP. ¿Se entiende, chicos? Entonces, estos son considerados compuestos fosfatos de alta energía. Estos que forman el ATP cuando dona su grupo fosfato son considerados de baja energía, ¿sí? Entonces, en todas las reacciones, nosotros queremos ver cómo se genera la energía a nivel de la célula, ¿sí? ¿Qué reacciones van a participar para generar finalmente ese ATP en la célula, ¿sí? La mayoría de las reacciones por las cuales se va a generar energía, por las cuales se va a obtener energía a partir de los nutrientes, ¿no es cierto?, ya sean hidratos de carbono, lípidos, proteínas que consumimos, van a ser a través de reacciones de oxidación, ¿sí? Las reacciones de oxidación, por ejemplo, la glucosa se oxida, ¿sí? Da como compuesto final piruvato, y en esa serie de reacciones hay generación de energía, ¿sí? Entonces, vamos a hablar siempre de reacciones de oxidación. ¿Qué pasaba para recordar, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba en
la oxidación y la reducción, que son reacciones que siempre van juntas, por eso siempre hablamos de óxido-reducción. En la oxidación, ¿qué había? Pérdida de electrones, pérdida de protones o ganancia de oxígeno. En la reducción, lo contrario, ganancia de electrones, ganancia de protones o pérdida de oxígeno. Son las reacciones redox porque un compuesto se oxida, que es el que pierde, por ejemplo, los protones, otro lo recibe y se está reduciendo. Entonces hablamos de reacciones redox. Hay un término, un concepto, que vamos a empezar a nombrar ahora bastante, que se llama potencial de reducción. ¿Qué es el potencial de reducción? Es la tendencia que tienen los reactivos a aceptar o donar protones, ¿sí? O electrones, lo que intervenga en la reacción de oxidorreducción. Entonces, todos los reactivos compuestos que intervengan en reacciones de oxidorreducción van a tener una característica que es un valor de potencial de reducción. ¿Qué nos está diciendo? La tendencia de esos reactivos a aceptar o a donar electrones o protones. Es decir, que si un compuesto tiene mayor potencial redox, tendrá mayor tendencia a aceptar o a donar electrones o protones. Las enzimas que intervienen en estas reacciones de óxido-reducción están en el grupo, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Las enzimas óxido-reductasa, que son las que catalizan reacciones de óxido-reducción. Dentro del grupo de las óxido-reductasas, por ejemplo, las podemos subdividir en deshidrogenasas, oxidasas, hidroperoxidasas y oxigenasas. Nosotros ahora vamos a empezar a hablar sobre todo del grupo de las deshidrogenasas. Si analizamos ese nombre, ¿qué les parece que hacen en la reacción de óxido-reducción? Si son deshidrogenasas, ¿qué están haciendo? Sacan hidrógeno. Al sustrato que se oxida, lo que está pasando es que le sacamos hidrógeno. Entonces, dentro de lo que es las reacciones de oxidación biológica, nos vamos a centrar en las que son deshidrogenaciones, es decir, el sustrato que se oxida pierde hidrógeno. Entonces, si yo tengo un sustrato que se oxida por la acción de una enzima deshidrogenasa, pierde hidrógeno. En una reacción global completa, ese hidrógeno se combinaría con oxígeno para formar agua. Esa sería la reacción de oxidación de cualquier compuesto que se está oxidando de esa manera. ¿Sí? Se le quita un hidrógeno catalizado por una enzima deshidrogenasa, ese hidrógeno se combina con oxígeno para formar agua. Esa sería la reacción completa. ¿Qué pasa a nivel de las células en el organismo? Si se produce esa reacción de manera completa, que el hidrógeno pase y se una con el oxígeno y forme agua, es una reacción fuertemente exotérmica. Libera mucha energía en forma de calor que la célula no alcanza a aprovechar. Es como que se libera mucha energía de golpe, no es aprovechable por la célula. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay todo un caminito que va a seguir, todo un proceso para evitar eso y para permitir que la energía sea aprovechable por la célula. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ese hidrógeno que se le quita a un sustrato en la deshidrogenación, en su oxidación, no va a pasar directamente al oxígeno. Antes de llegar al oxígeno va a pasar por una serie de etapas en las cuales la energía se va a ir fraccionando en cada etapa y en cada una de esas etapas se libera una energía que sí puede ser aprovechada por la célula. Entonces, háganse la idea que ese hidrógeno que se saca del sustrato va a ir pasando por otras sustancias, ¿sí? Hasta que en última instancia va a llegar al oxígeno para formar agua. Es como que la reacción se fracciona para que en cada etapa podamos tener una pequeña energía que le pueda salir a la célula, ¿sí? Entonces, con estas enzimas deshidrogenasas van a participar coenzimas, ¿sí? Que van a ayudar. ¿Se acuerda que hablábamos de las coenzimas, que eran estas moléculas que ayudaban a la acción de la enzima? ¿Sí? En este caso, enzimas del tipo deshidrogenasa van a actuar con estas coenzimas, ¿sí? Nucleótidos de nicotinamida, que es el NAD o el NADP, o nucleótidos de flavina, que es el FAD.
¿sí? Entonces NAD y FAD van a ser las coenzimas que van a ayudar en la acción de oxidación a las deshidrogenasas, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer esas coenzimas? Van a recibir el hidrógeno, el sustrato que se oxida, la enzima deshidrogenasa le quita un hidrógeno. Ese hidrógeno, en vez de pasar directamente al oxígeno, va a pasar primera medida al NAD o al FAD, dependiendo cuál sea la coenzima que participe con esa enzima en particular. A partir del NAD en FAD, ese hidrógeno va a pasar por sustancias aceptoras de potencial de reducción creciente. ¿Sí? Entonces, lo recibe el hidrógeno la coenzima, ya sea NAD o FAD, y eso lo va a ceder a otro proceso que no es más que la cadena respiratoria o la cadena transportadora de electrones. Esa cadena respiratoria es la que tiene todas esas sustancias aceptoras de potencial de reducción creciente. Están ordenadas en orden creciente, entonces cada una tiene mayor potencial, mayor tendencia a aceptar esos protones o electrones y son los que van a ir pasando de una a otra hasta en última instancia llegar al oxígeno. ¿Se entiende? ¿O repetimos? ¿Entendieron, chicos? ¿Sí o no? ¿Me miran y no sé si... Porque es clave que entendamos, ¿sí? Resumido. Sí. Profe, ¿puedes repetir, Sí. por favor? La última parte Sí. la puedes repetir, por favor. Ahora repetimos. Entonces, la forma en que obtenemos energía a nivel celular a partir de oxidaciones de compuestos. En esas oxidaciones, ¿qué pasa? Se deshidrogenan, es decir, se quitan hidrógeno. Las enzimas son del grupo de las deshidrogenasas. Ese hidrógeno en la reacción global tendría que unirse con oxígeno para formar agua. El problema es que esa reacción libera mucha energía en forma de calor y la célula no la puede aprovechar. Entonces, lo que se ha hecho es que en vez de hidrógeno se combine directamente con oxígeno, va pasando por una serie de sustancias aceptoras de potencial de reducción creciente, se va pasando de una a otra, eso pasa en la cadena respiratoria, como ya vamos a llegar a ver, para que en última instancia se combine finalmente ese hidrógeno con oxígeno para formar agua. En cada uno de esos pasajes hay energía liberada, pero mucho más fraccionada, más pequeña. Entonces, esa energía que se va generando en cada uno de esos pasajes, sí lo puede aprovechar la célula. Ese sería más o menos, en resumen, el proceso, ¿sí? ¿Cuáles son las coenzimas que participan con estas enzimas deshidrogenasas? NAD y FAD. ¿Está? ¿Está, chicos, acá? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, como vamos a empezar a nombrar a las coenzimas NAD y FAD, las vamos a presentar, ¿sí? Para que recordemos cómo se llaman y cómo es que queda formada una vez que acepta los hidrógenos. Entonces, NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, ¿sí? Participa con muchas deshidrogenasas catalizando reacciones de oxidación a través de la sustracción de hidrógeno. Esta coenzima es quien acepta en primer punto el hidrógeno que se saca al sustrato que se oxida. Se forma a partir de una vitamina que es la niacina, ¿sí? Puede ser NAD o NADP, el nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que es el NADP, si bien es un nucleótido de nicotinamida, no participa en reacciones de oxidación. Se utiliza para síntesis de otros compuestos, pero se los pongo acá porque también es derivado del NAD. El que vamos a empezar a nombrar que participa en estas oxidaciones es el NAD, ¿sí? ¿Qué hace el NAD? ¿Cuál es su función? Aceptar el hidrógeno que sale del reactivo que se está oxidando por acción de la enzima deshidrogenasa. Entonces, en las reacciones vamos a ver que participa el NAD con carga positiva, recibe un protón y 2 electrones y queda otro protón suelto en el medio. Por eso las reacciones en las cuales interviene siempre van a ser de esta manera. NAD y genera NADH más protón. Esa es la forma en que van a ver en todas las reacciones en que aparezca NAD de esa manera. El NAD más el hidrógeno que recibe del sustrato que se está oxidando va a formar NADH
más protón. ¿Qué pasa con el FAD? Flavina, adenina, dinucleótido. También se forma a partir de una vitamina, que es la flavina. ¿Y cómo queda luego que recibe el hidrógeno que se saca del sustrato que se oxida? Queda de esta manera, no queda protón en el medio, sino que puede tener todo en su misma molécula. Entonces, de FAD pasa a FADH2. Esta es la manera que lo vamos a ver en las reacciones en las que interviene. Cuando un sustrato se oxida, a través de una enzima deshidrogenasa que tiene como coenzima FAD, genera FADH2. ¿Sí? Otra coenzima que vamos a ver en toda esta parte, y ustedes la van a ver cuando vean todas las clases de metabolismo que van a comenzar ya a partir de la semana que viene, es la acetilcoenzima A, que es este intermediario que se formaba luego de la degradación de proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Todos convergen en la formación de acetilcoenzima A. ¿Cómo está constituida molecularmente la acetilcoenzima A? Por ácido pantoténico, que es esa estructura que vemos allá arriba. Después tiene adenina, ribosa, tiene dos grupos fosfatos, el ácido pantoténico, y se le une un compuesto que es tioetanolamina. ¿Sí? Entonces, cuando esa coenzima A, esto sería la coenzima A, cuando esa coenzima A se acetila, quiere decir que se le unen compuestos de dos carbonos. Un grupo acetilo es un compuesto con dos carbonos. Entonces, la coenzima A es transportadora de grupos acilos, de dos carbonos. Entonces decimos que cuando se acetila, forma lo que conocemos como acetilcoenzima A. ¿Sí? Es como que se dice que es transportadora de esos grupos de dos carbonos. Es el intermediario clave del metabolismo que corresponde a la oxidación de hidratos de carbono, de lípidos y proteínas, como veíamos en ese cuadrito hace un ratito. También, además de ser ese producto de la degradación de esas macromoléculas, también se utiliza en la síntesis de colesterol y ácidos grasos. ¿Sí? Acá de vuelta, este mismo cuadrito para que recordemos. ¿Sí? Entonces, a partir de la degradación de carbohidratos, lípidos y proteínas, luego de los procesos de digestión, absorbemos monosacáridos, ácidos grasos y glicerol y aminoácidos. Entran en sus vías catabólicas y todos van a ir a producir acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A es la que va a ingresar, le da el inicio al ciclo de Krebs, y finalmente hay producción de ATP, va a pasar todo lo que se genera ahí, pasa a la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, y hay generación también ahí finalmente de dióxido de carbono y agua. Todo el proceso, digamos, global. Entonces, vamos a entrar ahora a esta parte. Cuando luego de la degradación de todas estas macromoléculas, se produce acetilcoenzima A e ingresa en el ciclo de Krebs. ¿Sí? Hola, profe. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Otro nombre también, el ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Pero más comúnmente, por todos conocido, es el ciclo de Krebs. ¿Está? ¿Qué es este ciclo? Son una serie de reacciones cíclicas porque el compuesto que lo inicia se vuelve a generar al final del ciclo, por eso es una serie de reacciones cíclicas, donde transcurre en las mitocondrias, en la matriz mitocondrial. Ahí tenemos las enzimas necesarias que van a estar implicadas en la progresión del ciclo de Krebs. ¿Sí? Que se considera que es la vía final común, entonces, para la oxidación de hidratos de carbono, de lípidos y proteínas. Todos forman acetilcoenzima A que ingresa en ese ciclo de Krebs. Como resultado final vamos a ver qué cosas salen de ese ciclo para luego estar implicadas en la generación de energía. Se reducen coenzimas NAD y FAD. Vamos a ver que hay puntos en el ciclo de Krebs donde se producen oxidaciones, donde los sustratos que intervienen se están oxidando, están perdiendo hidrógenos, deshidrogenaciones. ¿Quiénes captan esos hidrógenos? NAD y FAD. Se dice entonces que el sustrato se oxida y la coenzima se reduce. ¿Sí? Es una reacción redox.
el sustrato que sufre la deshidrogenación pierde su hidrógeno, lo capta la coenzima NAD o FAD, por eso hablamos de que las coenzimas NAD y FAD se reducen. Están tomando el hidrógeno que se le saca al sustrato que se está oxidando. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y acá tenemos el grafiquito, ¿no es cierto? El esquema de todas las reacciones que transcurren en el ciclo de Krebs. Esto ustedes vieron en biología, o digamos, ¿a qué apuntan en biología? ¿Ven los nombres de los compuestos que se producen en cada paso? ¿Qué es lo que ven del ciclo? ¿Ven cada paso o solo lo nombran como que sucede? El resultado total. Bueno, acá vamos a hacer algo parecido. O sea, yo no les voy a pedir que se sepan las estructuras. ¿Sí? Acá en todos los gráficos que uno encuentra, esquemas, podemos ver las estructuras, analizarlas en detalle, pero no tiene mucho sentido para lo que nosotros apuntamos en esta química biológica que les damos a ustedes. ¿Sí? Pero sí es importante que sepan cada paso, sí, los nombres de los compuestos lo tienen que saber, la enzima que interviene en cada paso lo tienen que saber, y lo que se genera, el resultado que dicen ustedes, qué es lo que se genera. Hay puntos claros donde hay cosas que ya vamos a ver que son importantes que se producen, ¿sí? Entonces, yo les voy a ir mostrando, vamos a ir viendo las reacciones después como un poquito en detalle cada una, como para que analicemos lo que pasa en cada punto, pero no es necesario que se sepan las estructuras que están acá, ¿sí? Entonces, allá arriba aparece primero acetilcoenzima A, que es la que va a iniciar el ciclo uniéndose a oxalacetato, ¿sí? La enzima, que es la que está en un recuadrito, se llama citrato sintetasa y genera citrato, el primer compuesto que se genera de la unión de acetilcoenzima A y oxalacetato. Luego hay un paso catalizado por aconitasa, que es una isomerización, se cambia, se producen isómeros, y el citrato forma isocitrato. ¿Sí? Luego el isocitrato va a pasar a formar alfa-cetoglutarato, pasando por un intermediario que es el oxalosuccinato. La enzima que interviene se llama isocitrato deshidrogenasa, los dos puntos. ¿Sí? Cuando hablamos, esto ustedes tienen que empezar a razonar. Cuando hablamos, mencionamos que lo que interviene es una enzima deshidrogenasa, ya ustedes tienen que decir, ahí se está produciendo ¿qué? Si actúa una enzima deshidrogenasa, ¿qué se está produciendo en esa reacción? Una oxidación. Siempre que mencionemos que en una reacción interviene una enzima con un nombre y dice deshidrogenasa, quiere decir que ahí se está produciendo una oxidación y va a haber seguramente involucrada una coenzima, ya sea NAD o FAD. Esas son cosas que ustedes les tienen que ir quedando para ir razonando, digamos, cada uno de estos pasos. Entonces, del isocitrato al oxalosuccinato interviene la enzima isocitrato deshidrogenasa, ya que está. ¿Quién se está oxidando? ¿Quién se oxida? Si les digo qué pasa de isocitrato a oxalosuccinato, ¿quién se está oxidando? De isocitrato a oxalosuccinato, ¿quién es el reactivo que se está oxidando? ¿Cómo? No. ¿A quién se le sacan los hidrógenos? Al isocitrato. Si yo tengo un compuesto que es isocitrato, dice que interviene la enzima isocitrato deshidrogenasa y forma otro compuesto que se llama oxalosuccinato, el reactivo que se está oxidando es el isocitrato. Al isocitrato se le están sacando el hidrógeno y lo va a recibir la coenzima. Lo recibe NAD, ¿sí? Entonces, acá veo que interviene una isocitrato deshidrogenasa. Entonces ahí yo ya paro, miro y digo, ahí está pasando una oxidación. ¿Sí? ¿A quién? Al que está arriba, al isocitrato. ¿Sí? Se le quita hidrógeno. ¿Quién lo recibe? La coenzima. Entonces, NAD, la coenzima NAD, recibe el hidrógeno del que se le saca al isocitrato
isocitrato y genera NADH más protón. De esa manera se simboliza con esta flechita que muestra que a partir de NAD se genera NADH más protón. ¿Se entiende? ¿Qué obtenemos? Oxalosuccinato. En esta etapa hay una decarboxilación donde también está catalizado por la enzima isocitrato deshidrogenasa. O sea, esa enzima cataliza toda esta reacción, ¿sí?, de isocitrato alfa-cetoglutarato, donde como primera medida hay una oxidación, se forma la coenzima NADH y luego se le quita dióxido de carbono. Una decarboxilación quiere decir que se le quita dióxido de carbono. ¿Qué es lo que se forma? Alfa-cetoglutarato, ¿sí? Vemos cómo sigue. El alfa-cetoglutarato va a formar el compuesto que se llama succinilcoenzima A. La enzima, si vemos cómo se llama, complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué está pasando? Si es una deshidrogenasa, de vuelta. Otra oxidación. ¿Quién se oxida acá? Si me dice que está pasando el alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. ¿Quién es el compuesto que se está oxidando? Muy bien, alfa-cetoglutarato es el que se oxida, pierde hidrógeno y pasa a formar succinil-CoA. ¿A dónde van esos hidrógenos que pierde? Otra vez, una coenzima NAD recibe los hidrógenos del alfa-cetoglutarato y genera NADH más protón. En este paso acá también pasan otras cosas. Se pierde dióxido de carbono, ingresa coenzima A y ahí forman este compuesto que es la succinilcoenzima A. Luego, ¿qué pasa? Esa succinilcoenzima A forma el compuesto que se llama succinato. La enzima que interviene en esta reacción es succinato-tioquinasa. ¿Qué hace entonces? ¿Qué está pasando ahí? Si es una quinasa. La nombramos hace un ratito cuando empezamos. Las quinasas transferían fosfatos, ¿sí? Entonces, succinilcoenzima A pasa a formar el compuesto succinato. Ahí se va la coenzima que está unida, se retira para que quede ese compuesto succinato. Como de manera indirecta, en esta reacción catalizada por succinato-tioquinasa, hay la unión de GDP, un nucleótido de GDP, a fosfato inorgánico, ¿sí? Y forma el GTP. Entonces, esa reacción tiene la particularidad que interviene una enzima quinasa que, mientras transforma el succinilcoenzima en succinato, hay unión del GDP, que es un nucleótido que tiene fosfato unido, se une a otro fosfato y genera GTP, guanosina trifosfato. Ya vamos a ver cuando veamos cada reacción que esa es una vía de generación de ATP a partir de ese GTP. Por eso es importante ese paso también. Entonces, luego seguimos. El succinato pasa a formar un compuesto que se llama fumarato. La enzima se llama succinato deshidrogenasa. ¿Qué está pasando ahí? Otra oxidación, ¿sí? El succinato se oxida, pierde hidrógenos y forma fumarato. ¿Quién recibe en este caso los hidrógenos? Fíjense. FAD. En este caso, la enzima succinato deshidrogenasa trabaja con la coenzima FAD. Entonces, quien recibe los hidrógenos es FAD, que forma FADH2. ¿Sí? Entonces, se formó fumarato y ahora va a formar malato. Acá es simple, es solo una reacción de deshidratación que interviene en la enzima fumarasa y transforma de fumarato a malato. ¿Sí? Nada de mucha importancia. Luego el malato forma oxalacetato. La enzima que interviene en esa reacción es malato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Oxidación. ¿Sí? ¿Quién pierde hidrógenos? Malato. Pierde hidrógenos para formar oxalacetato. ¿Quién toma los hidrógenos del malato? NAD. Coenzima NAD que genera NADH más protón. ¿Sí? Y ahí vimos todo el ciclo de Krebs. Entonces, de esa manera ustedes tienen que tratar de estudiarlo. No de memoria,
diciendo un versito, cada cosa, cada nombre de memoria, si no, obviamente se van a tener que acordar de memoria los nombres particulares de la enzima, de los compuestos, pero todo el proceso lo pueden ir razonando. No hace falta que se acuerden de memoria dónde era que se generaba un ADH, o sea, vayan viendo de a poco cada uno de los casos, haciendo este razonamiento que hicimos así en grupo, y es la manera que lo van a aprender, ¿sí? Entonces, ahí con esas elipses en rojo yo les marqué las cositas, algunas de lo que tiene que ver con las coenzimas que se generan en esos puntos donde se producen las oxidaciones biológicas. En esos puntos que están rodeados con esa elipse en roja son los puntos que participan las enzimas deshidrogenasas, los cuales están produciendo oxidaciones, están produciendo deshidrogenaciones, se quitan hidrógenos de los sustratos y participan las coenzimas que reciben esos hidrógenos. Entonces, por ejemplo, en este punto se genera NADH más protón, en este punto también, en el de allá arriba son 3 puntos donde se genera NADH y un punto donde se genera FADH2. ¿Está? Entonces, vamos a ir viendo alguna cosita de lo que sucede en cada una de estas reacciones, repitiendo un poco lo que vimos ahora globalmente, pero para que a ustedes les quede lo que pasa en cada uno, ¿sí? Entonces, el primer punto es la formación de citrato. ¿A partir de qué? De la unión de acetilcoenzima con oxalacetato. La enzima se llama citrato sintasa, ¿sí? Este punto es clave en la regulación y está regulado. Cuando hablamos de regulación, queremos decir que el ciclo de Krebs no marche como loco generando cosas ni tampoco se detenga. Entonces son puntos de regulación, lo que hablamos el otro día de regulación enzimática, para que la actividad de la enzima se active, se inhibe. En este caso la regulación está dada por la propia disponibilidad de los sustratos, es decir, cuando hay acetilcoenzima y oxalacetato, ingresan al ciclo y se da espontáneamente, ¿sí? Entonces, si hay poco, marchará poco; si hay mucho, marchará más rápido, ¿sí? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, después la siguiente reacción es que el citrato forma isocitrato. Es una isomerización que se da en 2 pasos. Ahí en el gráfico anterior más completo tienen que se forma primero un compuesto que se llama cis-aconitato y luego se forma el isocitrato. La enzima es del grupo de las isomerasas, que se llama aconitasa. Después tenemos la tercera reacción, en la cual el isocitrato forma el compuesto alfa-cetoglutarato. Este es un punto muy importante del ciclo de Krebs, donde interviene la enzima isocitrato deshidrogenasa, que hacía una oxidación. ¿Quién se oxida? Isocitrato. Es el que pierde los hidrógenos, los toma NAD y forma NADH más protón, ¿sí? Esta reacción transcurre en 2 pasos, donde hay primero esa oxidación y luego hay una decarboxilación. Sacándole el dióxido de carbono se formaba ese compuesto intermedio de isocitrato a oxalosuccinato, y ahí por último se formaba el alfa-cetoglutarato. Es como que se dan en 2 pasos catalizados por la misma enzima, ¿sí? Esta es un ejemplo de una enzima que requiere cofactor para poder actuar. Requiere iones magnesio y iones manganeso, ¿sí? Está estimulada por la presencia de ADP, inhibida por ATP y el propio NADH. Es como que es una enzima regulatoria de todo el ciclo de Krebs. Tenemos la reacción 4. El alfa-cetoglutarato forma succinilcoenzima A. Este también es un punto clave de todo el ciclo. Interviene un gran complejo enzimático que es el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Es un grupo de enzimas que intervienen juntas para que se dé esta reacción. Entonces, acá el alfa-cetoglutarato se une a coenzima A, hay una decarboxilación, esta flecha muestra que se va dióxido de carbono, y hay una oxidación, se le quita el hidrógeno al alfa-cetoglutarato. Quien los recibe, NAD, y forma NADH. ¿Sí?
Después, el succinilcoenzima A forma succinato. ¿Qué pasaba? ¿Quién catalizaba esta reacción? Enzima succinato-tioquinasa. Acá la coenzima A, que está ahí en verde unida, se libera, se retira y queda el compuesto succinato. En esta etapa teníamos que la enzima tioquinasa producía la unión de fosfato a un nucleótido de GDP. ¿Qué formaba? GTP. Eso se conoce como fosforilación a nivel del sustrato, cuando se le une un fosfato a algún otro compuesto, ¿sí? Se está fosforilando. Ese GTP que se forma es importante porque en ese punto se puede producir indirectamente ATP. ¿Vieron cuando decíamos las principales fuentes de producción de ATP? Que estaba la fosforilación oxidativa, la glucólisis y el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, por cada vuelta, por solo que se dé esa vuelta, es un punto de generación de una molécula de ATP, porque a partir de ese GTP se transforma en ATP por una enzima que se llama nucleócido difosfato-quinasa. Sí, en ese paso se produce un ATP. Solo porque se forma ese GTP, interviene esa enzima que lo transforma en ATP. ¿Está? Bueno, después pasamos del succinato a fumarato, hay una nueva oxidación, se quitan hidrógenos al succinato para generar fumarato. La enzima es succinato deshidrogenasa. Acá es la diferencia que tiene con las otras oxidaciones, que participa con coenzima FAD, no NAD. Entonces de FAD pasa a FAD-H2. ¿Sí? FAD va a ser quien recibe los hidrógenos del sustrato que se está oxidando. Esta enzima en particular es la única que no está en la matriz. Cuando decíamos que el ciclo de Krebs corresponde a todas esas reacciones que transcurren en la matriz mitocondrial y las enzimas del ciclo de Krebs están todas en la matriz mitocondrial, hay una excepción y es esta enzima, la succinato deshidrogenasa, no está en la matriz sino que está en la membrana mitocondrial interna. Está anclada a la membrana y forma parte, ya vamos a ver, de la cadena respiratoria. Es una de las enzimas que también interviene en todo el complejo que es la cadena respiratoria. Después que se formó fumarato, hay simplemente una hidratación por la enzima fumarasa y forma malato. Es como que fuera una isomerización también. Luego el malato sufre una oxidación, que sería la última oxidación del ciclo de Krebs, donde pasa a formar oxalacetato nuevamente, ahí se regenera el primer compuesto que inicia el ciclo. La enzima que interviene es malato deshidrogenasa, ahí nos está marcando que hay una oxidación, hay una deshidrogenación, y quienes reciben los hidrógenos es la coenzima NAD. Genera NADH más protón, ¿sí? Entonces, viendo un poquito esto de lo que ustedes me decían que se focalizaban en ver los resultados del ciclo, acá también nos vamos a focalizar en ver qué se obtiene en resumen, digamos, de este ciclo. ¿Qué es lo que entra? Una acetilcoenzima A, participan 3 coenzimas NAD en 3 puntos con esas deshidrogenasas que intervienen, un FAD que participa con la succinato deshidrogenasa y un GDP, el GDP que ingresa y se transforma luego en GTP. ¿Qué es lo que va a salir del ciclo? Hay 2 puntos donde hay decarboxilaciones, son puntos donde se libera dióxido de carbono. A partir de esas 3 NAD que ingresaron van a salir 3 NADH con sus 3 protones que quedan libres. A partir del FAD que ingresó sale un FADH2 y a partir del GDP que ingresó se formó GTP. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas coenzimas? NAD, H y FADH2. Ahí se dice que se redujeron, ¿sí? El sustrato perdió su hidrógeno, se oxidó, las coenzimas son las que lo reciben, se reducen. Esas coenzimas tienen que volver a oxidarse para quedar libres de nuevo para seguir con el ciclo. O sea que deben liberar, entregar en algún lado esos hidrógenos que captaron. ¿A dónde los liberan? En la cadena respiratoria.
al primer integrante de la cadena respiratoria, ¿sí? Que ahí se va a dar todo ese fraccionamiento que yo les decía que el hidrógeno que inicialmente se quitaba un sustrato va pasando por sustancias de potencial redox creciente y en cada una de esas etapas se va liberando energía. Entonces ahí va a pasar el primer punto. El hidrógeno que se obtuvo de los sustratos que se oxidaron pasan a las coenzimas NAD, NADH y FADH2 y ellas lo van a entregar a la cadena respiratoria para quedar oxidadas de vuelta, perder esos hidrógenos y quedar de vuelta como NAD y FAD, ¿sí? Luego que esos hidrógenos que entregan NADH y FADH2 en la cadena respiratoria van a ir pasando por todos los componentes de la cadena respiratoria y van a llegar al punto final que es la fosforilación oxidativa, donde ahí es que se genera el ATP. Se dice como regla general de que por cada NADH que entrega sus hidrógenos en la cadena respiratoria, en la fosforilación oxidativa se van a generar 3 moléculas de ATP. Y por cada FADH2 que ingresa sus hidrógenos a la cadena respiratoria, en la fosforilación oxidativa se van a generar 2 ATP. Esa es la regla general. A lo último de la clase vamos a entender por qué por cada NADH se generan 3 ATP y por cada FADH2 se generan 2 ATP. Por ahora, ustedes créanme que es así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por cada NADH se generan 3 ATP, por cada FADH2 se generan 2. Si tenemos en cuenta que en cada vuelta del ciclo de Krebs se generaron 3 NADH, 3 por 3, 9 se generarían en la fosforilación oxidativa 9 moléculas de ATP por cada vuelta del ciclo. ¿Me siguen? Toda la vuelta del ciclo hay 3 NADH, van a ir a la cadena respiratoria y en la fosforilación oxidativa se generan por cada NADH 3 ATP. Si eran 3 NADH van a ser 9 moléculas de ATP. ¿Sí? ¿Qué pasa con el FADH2? Se generó 1 en el ciclo de Krebs, genera 2 moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa. Sumo esos 2 ATP a los 9 que se generaron por NADH, son 11. ¿Sí? ¿Me siguen? 11 moléculas de ATP. Y a ese le tengo que sumar el ATP que se forma en esa fosforilación entre GDP y GTP en ese punto del ciclo de Krebs. ¿Sí? Donde participaba GDP y se formaba GTP. Ahí yo les dije que intervenía otra enzima y formaba ATP, lo transformaba el GTP en ATP. Entonces ahí es un ATP que se forma por una vuelta del ciclo. Sumo todos los ATP que se van a formar por una sola vuelta del ciclo y tengo los 11 que provenían del NADH, los 9 que provenían del NADH, los 2 que provenían del FADH2, más ese que se genera a partir del GTP, y tengo un total de 12 moléculas de ATP. ¿Sí? Entonces, por cada vuelta de que ingresa acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs, en la reacción global que transcurre luego que pasa a la cadena respiratoria, a la fosforilación oxidativa, se van a generar, gracias a una sola vuelta, 12 moléculas de ATP. ¿Sí? Después véanlo a este cálculo, de vuelta ustedes razonándolo, de cómo llegamos entonces a obtener, a decir que por cada vuelta del ciclo de Krebs vamos a obtener un total de 12 moléculas de ATP. ¿Se entiende? Tenemos que sumar todos los procesos. El ciclo de Krebs es el inicio. Después pasamos a la cadena respiratoria y por último pasa la fosforilación oxidativa, que es el proceso en el cual se genera, digamos, esas moléculas de ATP. ¿Está? Entonces, todo el proceso del ciclo de Krebs va a estar regulado. Como todas reacciones enzimáticas, va a haber puntos en las cuales actúan como regulatorios. Entonces, dijimos que se regulaba en parte, digamos, por la disponibilidad de los sustratos. ¿Quiénes son los sustratos que inician el ciclo? Acetilcoenzima A y oxalacetato. Son los dos primeros que se van a unir. Y después, ¿qué se necesita para que se produzca el ciclo? Siempre vamos a necesitar la presencia de las coenzimas, NAD y FAD.
Entonces es necesario que también haya disponibles estas coenzimas NAD y FAT para que transcurra el ciclo normalmente. ¿Está? Hay un tipo de inhibición enzimática que se va a producir en algunos puntos, que es la inhibición por producto, que es que el producto de una reacción inhibe a su propia enzima. Y la inhibición por retroalimentación es que algún producto más adelante en el ciclo puede inhibir a una enzima que está más atrasada varias etapas anteriores. ¿Está? Los puntos claves de regulación son los que están en rojo, ¿sí? Allá arriba, antes que se genere la acetilcoenzima, es un punto clave de regulación, eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero es la enzima piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Dentro del ciclo tenemos la citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa son los tres puntos claves que son regulatorios, es decir, que esa enzima va a responder a señales que van a activarla o aumentar su actividad o a disminuir su actividad. ¿Sí? Bueno, todas estas reacciones de oxidación, la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, transcurren en esta organela, que ustedes deben ya conocer muy bien, que es la mitocondria. Es la organela encargada de los metabolismos oxidativos en las células. ¿Está? Entonces, para recordar cómo está compuesto, ¿sí? Tiene una membrana externa, una membrana interna, separada por un espacio intermembrana. Adentro tiene crestas, ¿sí? Como invaginaciones que rodean lo que es el interior, que es la matriz mitocondrial. Entonces, vamos a tener que en la membrana interna, en la matriz, hay enzimas, ¿sí? Que van a participar de todos estos procesos metabólicos. Por ejemplo, la membrana externa es la más externa, la que está en contacto con el citosol, es permeable a iones y moléculas pequeñas. Tiene canales formados por porinas que permiten solo el ingreso de iones y moléculas de pequeño tamaño. ¿Sí? Luego la membrana interna tiene permeabilidad selectiva, es decir, solo va a permitir que ingrese oxígeno, dióxido de carbono y amoníaco y algunos otros compuestos que tengan sistemas de transporte específicos que permitan su ingreso. ¿Sí? Dentro de las enzimas que vamos a tener en la mitocondria, vamos a tener en la membrana mitocondrial interna todas las enzimas que intervienen en la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. La succinato deshidrogenasa, que es la que nombramos recién que interviene en el ciclo de Krebs, que era la excepción que está en la membrana mitocondrial interna, el resto de las del ciclo de Krebs están en la matriz mitocondrial. Hay sistemas de transporte, como les decía, para permitir el ingreso de algunos compuestos específicos, ¿sí? Y tiene partículas submitocondriales, una serie de partículas esferoidales que están por toda la membrana mitocondrial interna. La matriz mitocondrial, que es lo que está adentro de esas crestas mitocondriales, que tiene toda una, es como si fuera un gel, una sustancia como una consistencia de gel, va a tener todas enzimas solubles del metabolismo oxidativo, ¿sí? Todas las del ciclo de Krebs, las piruvatos deshidrogenasas, a su vez va a tener cofactores, iones, distintos iones que se necesitan para esas reacciones enzimáticas. Y también, que esto lo van a ver bien en la parte de metabolismo de lípidos, están todas las enzimas implicadas en la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a adentrarnos sería en lo que es la cadena respiratoria. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos un recreo acá o seguimos? ¿Están atentos? ¿Seguimos o seguimos? Bueno, entonces, para resumir un poquito con este esquema, ¿sí? Estamos hablando de las oxidaciones. ¿Cómo obtenemos energía? Bueno, partiendo de oxidaciones biológicas, reacciones de oxidación catalizadas por enzimas deshidrogenasas, ¿sí? ¿Qué pasa en esas oxidaciones biológicas? Hay sustratos que se oxidan que pierden hidrógeno, que son los que reciben las coenzimas NAD y FAD. Esos hidrógenos que están retirándose o quitándose de los sustratos que se oxiden están formados
hidrógeno está formado por protón y electrón. ¿Sí? Cada átomo que sale de hidrógeno que sale de los sustratos que se oxidan está formado por protón y electrón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Hidrógeno formado por protón más electrón. ¿Sí? Entonces, esos hidrógenos que están formados por protón y electrón son tomados por la coenzima NAD o FAD y forman NADH o FADH2. ¿Sí? Nosotros a partir de ahora vamos a empezar a llamar a esos protones o electrones que forman el hidrógeno que sale del sustrato oxidado, lo vamos a empezar a llamar como equivalentes de reducción. Independientemente que nos refiramos a los protones o a los electrones que conforman el hidrógeno que se sale del sustrato oxidado, le vamos a empezar a decir equivalentes de reducción. Entonces, cuando yo hablo a partir de ahora de equivalentes de reducción, me refiero a los protones o electrones que salen del sustrato que se oxidó, ¿está? Y que es recibido por las coenzimas NAD y FAD. Entonces, las coenzimas reciben equivalentes de reducción. Esos equivalentes de reducción que recibieron las coenzimas NAD y FAD van a ingresar a la cadena respiratoria. Ya lo vamos a ver bien, que es la cadena respiratoria, es un complejo multienzimático y que tiene sustancias aceptoras de equivalentes de reducción ordenadas en orden creciente de potencial de reducción. Es decir, son un conjunto de sustancias que van a recibir esos equivalentes de reducción, están anclados a la membrana mitocondrial interna, todos ordenados de menor a mayor potencial de reducción. Y por ahí va a ir pasando de a uno los equivalentes de reducción que brindó a la cadena respiratoria la coenzima NAD o FAD, NADH o FADH2. ¿Sí? Eso sería la cadena respiratoria. Es un grupo entonces de enzimas que tienen sustancias que son aceptores de electrones con potenciales de reducción crecientes. Todo ese conjunto forma la cadena respiratoria. Está en la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Entonces, el flujo de esos electrones, después vamos a ver en detalle, pero hablamos de equivalentes de reducción que forman los hidrógenos que salen del sustrato que se oxidó. ¿Sí? Protón, electrón forman los llamados equivalentes de reducción. Cuando hablamos que se ceden a la cadena respiratoria equivalentes de reducción, vamos a referir solamente a los electrones. ¿Sí? Es la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Los que fluyen por dentro de esos integrantes son los electrones. ¿Está? Ese flujo de electrones produce una energía que es utilizada por la ATP sintetasa, que es la encargada de hacer en la fosforilación oxidativa las moléculas de ATP. ¿Está? Entonces, resumiendo, oxidaciones biológicas se sacan hidrógeno. Esos hidrógenos están formados por protones, electrones. Los llamamos equivalentes de reducción. ¿Quiénes los reciben? Las coenzimas NAD o FAD y forman NADH o FADH2. ¿Qué hacen esas coenzimas? Los devuelven, los dejan, digamos, en la cadena respiratoria. ¿Qué es la cadena respiratoria? Toda una serie de sustancias que están ancladas en la membrana mitocondrial interna, que están ordenadas en orden creciente de potencial de reducción. Va a recibir esos equivalentes de reducción el primer integrante de la cadena respiratoria y lo va a ir pasando a cada uno de los siguientes. En el último punto se van a combinar esos protones y electrones con oxígeno, esa reacción global que nombrábamos al principio, se combina en ese último punto con oxígeno, se forma agua y se puede generar el ATP en la fosforilación oxidativa. Entonces, ven que es una serie, ya lo vamos a ver en detalle ahora la cadena respiratoria. Pero es una serie de pasos que si no entendemos desde el comienzo, no podemos entender qué es lo que pasa al final. ¿Está? Entonces, vamos a ver ahora el paso. Nosotros hasta ahora vimos en detalle qué pasaba con las oxidaciones. Se sacaban hidrógenos, son equivalentes de reducción, como por protón o electrón, los reciben las coenzimas. Hasta ahora vimos eso, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo las coenzimas NADH o FADH2 lo entregan a esos equivalentes de reducción a la cadena respiratoria, ¿sí?
Bueno, para el caso del ciclo de Krebs, que era un punto donde había varias oxidaciones biológicas donde se oxidaban sustratos, entregaban los equivalentes de reducción a las enzimas NADIFAT. Ahí teníamos para el ciclo de Krebs esas enzimas deshidrogenasas dentro de la matriz mitocondrial, ¿sí? Estaba todo ahí, adentro de la mitocondria, ¿sí? Entonces pasaba la oxidación del sustrato, se quitaba el hidrógeno, lo tomaba la coenzima y ahí mismo lo pasa a la cadena respiratoria que está en la membrana mitocondrial interna. O sea, toma la coenzima los equivalentes de reducción del sustrato que se oxidó y lo transfiere al primer aceptor de la cadena respiratoria. Está todo ahí en el interior de la mitocondria. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos oxidaciones biológicas que transcurren fuera de la mitocondria? El ciclo de Krebs fue un proceso que vimos que transcurre en el interior de la mitocondria, ¿sí? Entonces queda accesible a la cadena respiratoria. ¿Qué pasa con oxidaciones biológicas que están sucediendo en el citosol de la célula? Por ejemplo, la glucólisis es un ejemplo de una importante reacción de oxidación que transcurre en el citoplasma de la célula. Ahí también se generan coenzimas de tipo NADH o FADH2 y están en el citosol. ¿Cómo tiene que esas coenzimas que se generan en el citosol también tienen que ceder sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria? Todas las oxidaciones biológicas que transcurren en las células tienen que liberar los equivalentes de reducción a la cadena respiratoria. Estén en la mitocondria, que es mucho más fácil porque ya están metidas ahí, o estén en el citosol. Entonces, ¿qué pasa cuando se generan esas NADH o FADH2 en el citosol? No puede cederle directamente el equivalente de reducción a la cadena respiratoria, porque la cadena respiratoria está en el interior de la mitocondria y la membrana de la mitocondria vimos que no es permeable a cualquier cosa, no va a dejar pasar nucleótidos de NAD o FAD, de NADH o FADH2. Entonces, no es tan fácil que se genere un NADH o FADH2 en el citoplasma y le entregue esos equivalentes de reducción a la cadena respiratoria. ¿Por qué? Porque la membrana de la mitocondria es impermeable a esas coenzimas, ¿sí? Entonces, hay todo un sistema que va a permitir que los equivalentes de reducción que se generan en el citosol de la célula por parte de las enzimas deshidrogenasas, cuando se oxidan los sustratos en el citosol, hay una forma de que pasen a la cadena respiratoria. Para eso están estos sistemas que se llaman sistemas conmutadores de hidrógeno o sistemas lanzaderas. Son sistemas de enzimas y sustratos que intervienen que permiten que los equivalentes de reacción que se generan en el citosol pasen al interior de la mitocondria y puedan acceder a la cadena respiratoria, ¿sí? Entonces, ¿qué son los sistemas lanzaderos? Son sistemas que permiten que se transfieran equivalentes de reducción desde el citosol donde se generaron a la cadena respiratoria que se encuentra en el interior de la mitocondria, la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se requiere en estos sistemas de lanzadera, ¿sí? Eso se generó un NADH, por ejemplo, o un FADH2 en el citosol por una reacción de oxidación de algún sustrato, ¿sí? Está en el citosol, tiene que pasar a la mitocondria. Entonces, ese equivalente de reducción, que está unido a NADH, por ejemplo, va a tener que unirse a un sustrato que lo acepte y se reduzca, ¿sí? Entonces, este equivalente de reducción pasa de NADH, por ejemplo, a un sustrato que lo acepta, ¿sí? Eso va a estar catalizado por una enzima oxidorreductasa dependiente de coenzima NAD que esté en el citosol para volver a reoxidar el NADH, es decir, para catalizar la reacción entre que el equivalente de reacción pasa del NADH a este otro sustrato aceptor que lo acepta. Este sustrato aceptor que va a captar ese equivalente de reacción en el citosol tiene que tener un sistema de transporte que le permita el ingreso a la mitocondria. Vieron que hablábamos en la mitocondria de que hay permite pasar solo algunas cositas y después tiene sistemas de transporte que va a permitir el pasaje de algunos compuestos en particular. Entonces, el sustrato que va a aceptar los equivalentes de reducción del citosol tiene que tener un sistema de transporte que permita que ingrese a la mitocondria. Una vez que ingresa, ese sustrato aceptor
en el interior de la mitocondria tiene que haber otra enzima dependiente de NADH en el interior, o KDH2, dependiendo cuál actúa, y que sea capaz de catalizar la reacción en la cual se libera ese equivalente de reacción al interior de la mitocondria. ¿Está? Es un sistema que nos va a permitir que los equivalentes de reacción que se generan en el citosol puedan ingresar a la cadena respiratoria. ¿Sí? Entonces, le voy a mostrar dos ejemplos de dos lanzaderas, sistemas de lanzadera. Una es la lanzadera de glicerofosfato. Este sistema está sobre todo en el músculo esquelético y el cerebro, ¿sí? Esta es la membrana mitocondrial interna, la matriz de la mitocondria y el espacio intermembrana. Esto se conecta con el citoplasma, ¿sí? Entonces, en rojo está el NADH que se genera como producto de una oxidación biológica en el citosol, ¿sí? Cualquier reacción que se produzca de oxidación genera ese NADH, está en el citosol. Yo quiero que pase a la membrana mitocondrial interna, a la cadena respiratoria. Entonces, este sistema de lanzadera glicerofosfato, el sustrato que va a aceptar esos hidrógenos de ese NADH es la dihidroxiacetona fosfato. Acepta esos hidrógenos y se transforma en glicerol 3-fosfato. La enzima que cataliza esta reacción es una enzima que está en el citoplasma, que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Cataliza entonces que el hidrógeno que está en NADH pase a la dihidroxiacetona fosfato y forma el glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato va a entregar ese hidrógeno que captó a FAD, ¿sí? A la coenzima FAD, va a generar FADH2 catalizada por una enzima similar a esa pero que está en la mitocondria. ¿Está? La porción mitocondrial de esa enzima trabaja con FAD en lugar de NAD. Entonces, este glicerol fosfato le transfiere sus hidrógenos a FAD y genera el FADH2. Ese FADH2 es el participante, participa con el complejo 2 de la cadena respiratoria, como vamos a ver ahora. O sea que ya está ingresando esos equivalentes de reducción a la cadena respiratoria. De esa manera pasó. Aquellos equivalentes de reacción que estaban con NADH, los que están en rojo, van a pasar a la cadena respiratoria en la membrana mitocondrial interna. ¿Se entiende? Es un sistema que nos permite entonces el pasaje de estos equivalentes de reacción que se generan en el citosol a través de un sustrato que lo acepta a la cadena respiratoria en la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Entonces, de esa manera pasaron a la cadena respiratoria. ¿Qué habíamos dicho? Que por cada NADH que se genera en cualquier oxidación biológica, ¿cuántas moléculas de ATP se generaban en la fosforilación oxidativa? 3. Por cada NADH, 3 moléculas de ATP. Por cada NADH, digamos que entrega sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria, ¿sí? Acá se generó un NADH en el citosol, pero la cadena respiratoria lo está entregando a través de FADH2. Entonces, los equivalentes de reducción que se generan en el citosol y que ingresan por sistemas de lanzadera glicerofosfato a la cadena respiratoria, en lugar de generar por cada NADH 3 moléculas de ATP, en este caso, cuando utilizan este sistema de lanzadera, generan por cada uno de esos NADH que se generó en el citosol 2 moléculas de ATP. Porque en realidad tengo que tener en cuenta que está ingresando por FADH en la cadena respiratoria, no a través de NADH. ¿Está? Cuando hacemos el conteo total de las moléculas de ATP que se generan por cada oxidación biológica, hay que tener en cuenta que si es una oxidación que transcurre en el citosol, ¿por qué sistema de lanzadera está ingresando? Si ingresa por este, que lo hace a través de este intermediario de FADH2, ya no es NADH el que lo ingresa a la cadena respiratoria, es FADH2, entonces está cumpliendo la regla de que por cada FADH2 se generan 2 moléculas de ATP. ¿Tá? Esto es para que tengamos en cuenta después en algún momento cuando hagamos cálculos de cuántas moléculas de ATP se producen por cada oxidación biológica. ¿Sí? Otro sistema de lanzadera, que este es importante en hígado, riñón y corazón, es la lanzadera malato-aspartato. Simplemente
no quiero que se sepan todo este cuadro, todo este gráfico, simplemente les muestro que es otro tipo de sistema que nos va a permitir que ingrese. Por ejemplo, el NADH allá en rojo, que se generó en cualquier oxidación biológica en el citosol, puede pasar a través de esta serie de sustratos aceptores al interior de la mitocondria. En este caso se utiliza a partir de oxaloacetato. Hay una enzima que se llama la malato deshidrogenasa, se genera malato. Entonces, oxaloacetato recibe los hidrógenos, recibe los hidrógenos del CNADH que se generó en el citosol y forma malato. El malato es un compuesto que tiene un transportador específico en la membrana de la mitocondria. Entonces, puede atravesar y llegar al interior mitocondrial. Una vez que ingresó malato transportando esos hidrógenos que provenían del NADH citosólico, lo libera nuevamente a otra coenzima NAD que los acepta, la que queda acá formada en rojo, y se forma oxalacetato nuevamente. ¿Sí? Hasta ahí eso es lo único que me interesa que sepan de este sistema lanzadero. Lo demás que interviene el aspartato es para regenerar el oxalacetato que interviene en el ciclo de formación de malato. Pero para que tengan en cuenta de este sistema lanzadera es que el NADH que está en rojo, que es el que se generó en el citosol, ingresa a través de malato que puede ingresar al interior mitocondrial porque tiene un transportador específico. Entonces, en este caso, se generó, como parte de una oxidación biológica que transcurrió en el citosol, se generó ese NADH, ¿sí? ¿Cuántas moléculas de ATP va a generar en la fosforilación oxidativa si utiliza la lanzadera malato-aspartato? 3, perfecto, porque también está ingresa el malato, pero acá vuelve a regenerarse NADH, que es quien la va a entregar a la cadena transportadora de electrones. ¿Está? Bueno, entonces, vamos a adentrarnos en lo que es la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Algo ya dijimos de que está anclada a la membrana mitocondrial interna y está formada por grupos de enzimas y sustancias que son sustancias aceptoras ordenadas en orden creciente de potencial de reducción, de menor a mayor potencial de reducción. Son varios complejos llamados complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Hasta el complejo 4 forman parte de la cadena respiratoria. Este ya sería la ATP sintasa que interviene en la fosforilación oxidativa. Entonces, el NADH que se genera como parte de una oxidación biológica, dijimos que tiene que entregar los equivalentes de reducción a la cadena respiratoria. NADH entrega equivalentes de reducción al complejo 1. ¿Sí? Los FADH2 que se hayan originado no entregan a partir del complejo 1, lo hacen a través del complejo 2. Complejo 1 y complejo 2 los transfieren a sus equivalentes de reducción a un componente de la cadena respiratoria que se llama coenzima Q, que es ese circulito chiquito que vemos allá arriba. Coenzima Q entonces recibe del complejo 1, del complejo 2 y los transfiere al complejo 3. El complejo 3 lo transfiere a otro componente chiquito que es el citocromo C y el citocromo C lo pasa al último complejo que es el complejo 4, donde recién ahí los equivalentes de reducción se combinan con oxígeno y forman agua. Llegamos al final de la reacción de esta que le decíamos la reacción global de cualquier oxidación, sale hidrógeno y se combina con oxígeno para formar agua. Que eso no podía pasar en las células porque era mucha liberación de golpe de energía. Entonces, para esto vamos pasando por cada uno de los componentes de la cadena respiratoria y acá finalmente se da esa última reacción con oxígeno para formar agua. Toda esta energía que se va a generar acá por el flujo de esos equivalentes de reducción que va pasando de uno a otro, genera la energía para que acá, en la ATP sintasa de la fosforilación oxidativa, se genere finalmente ATP. Son todos procesos que van interconectados. ¿Está? Entonces, complejo 1 recibe equivalentes de reducción de NADH.
Complejo 2 recibe de FADH2. El 1 y el 2 lo entregan a coenzima Q, coenzima Q lo entrega complejo 3. Complejo 3 lo entrega citocromo C y el citocromo C al complejo 4. ¿Está? Entonces, vamos a ver un poquito en detalle cada uno de esos complejos, ¿sí? Entonces, el complejo 1, el nombre que tiene es NADH-ubiquinona reductasa. Es el que recibe equivalentes de reducción de parte de NADH, ¿sí? Es el más grande de todo, tiene 45 cadenas polipeptídicas, un gran complejo multienzimático, 45 cadenas polipeptídicas que atraviesan la membrana mitocondrial interna. Tiene como grupo prostético, un grupo que está unido formando su estructura, FMN, flavina mononucleótido. Forma parte de su estructura, ¿sí? Lo vemos acá. A su vez, en toda su estructura, este complejo tiene 7 a 9 centros ferrosulfurados, es decir, tiene átomos de hierro unidos a azufre, ¿está? Como parte de su estructura. Esas son las sustancias aceptoras de electrones, ¿sí? Los átomos de hierro y azufre son las sustancias que participan aceptando los electrones que se le entregan. Entonces, todo este complejo enzimático cataliza la transferencia de 2 electrones desde el NADH a la coenzima Q. Si vemos en la anterior, yo les había dicho que el complejo 1 recibe equivalentes de reducción desde el NADH y los transfiere a la coenzima Q. Por eso se dice que cataliza la transferencia de 2 electrones desde el NADH a coenzima Q. Acá la importancia que tiene el complejo 1 y que les tiene que quedar claro es que por cada bombeo, cada pasaje de 2 electrones que provienen del NADH, el complejo 1 bombea hacia el espacio intermembrana 4 protones. En la cadena respiratoria vamos a tener flujo de electrones por cada uno de esos complejos, a la vez que hay bombeos de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. A medida que los electrones van fluyendo por cada uno de esos componentes aceptores de potencial de reducción creciente, hay también, de manera coordinada, bombeo de protones desde la matriz al espacio intermembrana. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar claro? ¿Sí? Que en el complejo 1 recibimos los equivalentes de reducción desde el NADH. Lo que pasa adentro de ese complejo en realidad son los electrones. Si vemos este gráfico, NADH entrega sus protones y electrones, ¿sí? Entonces, ¿quién los acepta? Flavina mononucleótido. Y forma flavina mononucleótido H2. Se le unieron los 2 hidrógenos. Los que siguen camino acá son los electrones. Los protones se van al medio de la matriz mitocondrial. ¿Sí? Los que fluyen por estos sistemas enzimáticos son los electrones y en el medio quedan los protones. Luego, cuando llegan acá arriba, los electrones que van migrando por esos átomos de hierro y de azufre se unen a la coenzima Q. Esa coenzima Q toma 2 protones del medio y forma la coenzima Q reducida, que es QH2. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda claro? Que lo que fluye por los sistemas enzimáticos, toda la cadena respiratoria, son electrones y los protones van quedando en el medio y en algunos puntos de los complejos se van a bombear hacia el espacio intermembrano. En el caso del complejo 1, por cada 2 electrones se bombean 4 hacia el espacio intermembrano. El complejo 2, succinato ubiquinona reductasa. Esta es la misma enzima que interviene en el ciclo de Krebs que llamábamos succinato deshidrogenasa, que catalizaba la oxidación del succinato a fumarato y participaba con la coenzima FAC. Es la misma enzima del ciclo de Krebs, ¿sí? En este caso es un complejo más chiquito, tiene solo 4 cadenas polipeptídicas. Como grupo prostético tiene esta coenzima FAC, que es quien va a recibir los equivalentes de reducción, ¿sí? Y tiene también 3 centros ferrosulfurados, átomos de hierro con azufre, que son los que van a aceptar los electrones que van a influir. ¿Qué cataliza este complejo? La transferencia de equivalentes de reducción del FADH2 a coenzima Q. ¿Sí? Volvemos al la primera imagen.
el complejo 2 cataliza la transferencia de equivalentes de reducción desde FADH2 a coenzima Q. ¿Está? Y en este complejo no se da transferencia de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrano. Entonces, en el complejo 1, por cada 2 electrones que pasaban, que provenían de NADH, se bombeaban 4 protones al espacio intermembrano. En el complejo 2 no pasa nada, no hay bombeo de protones. Entonces ahí pasamos. Los NADH dieron sus equivalentes de reducción al complejo 1, FADH2 al complejo 2, los recibe coenzima Q. La coenzima Q, que es la que veíamos acá, el chiquito de arriba, se comporta como un transportador móvil, no está unido a proteínas, sino que está móvil dentro de esa membrana mitocondrial interna y recibe los equivalentes de reducción del complejo 1 y del complejo 2. Y los transfiere al complejo 3. ¿Cuál es el complejo 3? Ubiquinona citocromo C reductasa. Comúnmente lo llamamos como citocromo C reductasa. A partir de acá empezamos a nombrar los complejos enzimáticos que tienen citocromos. ¿Qué son los citocromos? Son hemoproteínas. Son grupos hemo, proteínas que tienen grupo hemo. El grupo hemo tiene átomos de hierro y también en este caso podemos encontrar átomos de cobre. Vamos a tener varios tipos de estas proteínas citocromos, ¿sí? Los que se llaman B, C y A. En orden de potencial redox creciente tenemos los 2B, el C1, el C, el A y el A3. Entonces, el complejo 3 es el citocromo C reductasa, recibe los electrones, los equivalentes de reducción, desde la coenzima Q. Y los va a transferir al citocromo C, que es otro transportador móvil de la cadena respiratoria. En este complejo 3 lo que nos tiene que quedar claro es que se produce el bombeo de 4 protones. Por cada paso de electrones hay bombeo de 4 protones desde la matriz al espacio intermembrano. Entonces, el complejo 1 bombea 4 protones hacia el espacio intermembrano. El complejo 2 no bombea protones. El complejo 3 también bombea 4 protones. Digan los equivalentes de reducción al citocromo C, que se comporta también como un pequeño transportador móvil que no está anclado a la membrana. Recibe los electrones del citocromo C reductasa y los transfiere al último complejo, que es el complejo 4. ¿Sí? Se dice que cada uno de esos citocromos que participan puede transferir de a uno. De a un electrón van transfiriendo al citocromo C. Del citocromo C, entonces pasamos a citocromo oxidasa. El complejo número 4 de la cadena respiratoria es el último complejo y es donde se produce la unión de los equivalentes de reducción con oxígeno para formar agua. Es decir, ahí llegan los electrones, ¿sí? Esos electrones se unen con protones que se toman del medio, se combinan con oxígeno y acá se da la última reacción, que es la reacción completa de oxidación de esos sustratos que se oxidaron originalmente en un inicio, ¿sí? Y dieron sus equivalentes de reducción, pasaron toda la cadena respiratoria y llegan a esta última etapa. ¿Está? En este complejo número 4 hay bombeo de 2 protones por cada par de electrones que circulan. Entonces, resumiendo y recordando, complejo 1 recibe equivalentes de reducción de NADH y bombea 4 protones al espacio intermembrano. Complejo 2 recibe equivalentes de reducción de FADH2, no bombea protones. Complejo 3 bombea 4 protones y el complejo 4 bombea 2. ¿Está? Eso los repito porque lo vamos a tener en cuenta a lo último. Entonces, pasamos toda la cadena respiratoria, cadena transportadora de electrones. ¿Qué pasa en la cadena transportadora de electrones? Hay flujo de electrones en cada uno de esos complejos. Ese flujo de electrones genera una energía que es aprovechada por este complejo enzimático que es la ATP sintasa en el proceso que se llama fosforilación oxidativa para generar ATP. Acá vamos a llegar a la última instancia donde se va a generar moléculas de ATP. Entonces, este gran complejo multienzimático, fíjense que tiene ahí marcadas las subunidades, todas las subunidades enzimáticas que participan.
es la ATP sintasa, que está anclada en la membrana mitocondrial interna. Tiene una porción, que es lo que atraviesa la membrana, que se llama porción F0, y una porción hacia la matriz, que es la porción F1. Esta parte que está aquí es el espacio intermembrana. Bueno, entonces acá tiene muchas subunidades, tiene 3 subunidades alfa, 3 beta, una subunidad gamma, una delta, una épsilon. Acá la parte F0 tiene subunidades de tipo A, B y C. En el F0 se forma un canal, ¿sí? Se forma como un poro, un canal, que atraviesa la membrana mitocondrial interna y está comunicando el espacio intermembrana con la matriz mitocondrial. Entonces, la teoría quimiosmótica es la teoría que explicó cómo a partir de la energía que se produce por el flujo de electrones en la cadena respiratoria se puede producir ATP en la fosforilación oxidativa. Entonces, la fosforilación oxidativa es la generación de ATP, moléculas de ATP, es un proceso que necesita energía. ¿De dónde saca la energía? Del flujo de electrones en la cadena transportadora de electrones. Por eso van conectados los dos procesos. Entonces, ¿qué vamos a ver? A medida que fluyen los electrones en la cadena transportadora de electrones, había en algunos complejos bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. ¿Sí? Se va a producir una acumulación de protones en el espacio intermembrana. Entonces llega un momento que hay un gradiente de concentración. Hay mayor concentración de protones en el espacio intermembrana que lo que hay en la matriz. ¿Qué pasa cuando tenemos un gradiente de concentración, de mayor a menor concentración? Las moléculas tienden a ir de lugares de mayor concentración hacia menor concentración. Entonces, como hay muchos protones en el espacio intermembrana, tienden a volver a la matriz. Pero la membrana mitocondrial es impermeable. El único espacio donde encuentra para entrar es a través del ATP sintasa. En este gráfico creo que se ve más claramente, ¿sí? Tenemos los complejos 1, 3 y 4, que son los que bombean protones en la cadena respiratoria desde la matriz hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Decíamos que el complejo 1 bombea 4 protones, el complejo 3 bombea 4 protones y el complejo 4 bombea 2 protones, ¿sí? Eso va generando que en el espacio intermembrana haya muchos protones. Un gradiente de concentración donde allí es mayor la concentración de protones. Eso, como hay un gradiente de concentración, de mayor a menor concentración, las moléculas tienden a ir hacia el lado donde está menos concentrado, van a tratar de meterse hacia el interior de la matriz, los protones. El único lugar por donde van a poder entrar, porque la membrana mitocondrial es impermeable, es a través del canal que tiene la ATP sintasa, que está incluido en esa membrana mitocondrial interna. Entonces, a través de ese canal ingresan protones de vuelta hacia la matriz. Ese flujo de protones a través de este complejo enzimático que es la ATP sintasa le da la fuerza necesaria a esta enzima para unir ADP a fosfato y generar finalmente el ATP. ¿Se entiende? Entonces, flujo de electrones por cadena respiratoria genera flujo de protones en el espacio intermembranal. Esos protones tienden a entrar nuevamente al interior de la mitocondria. El único lugar que encuentran para acceder es la ATP sintasa, entonces ingresan a través de ese canal que tiene ese complejo enzimático. Se genera un flujo de protones a través de la ATP sintasa y ese flujo de protones hace que le dé la energía necesaria para que pueda unir fosfato a ADP y generar ATP. Entonces, para sintetizar una molécula de ATP en esa ATP sintasa, que los protones ingresan a través de ese canal a través de la ATP sintasa y le da la fuerza necesaria para generar ATP. Para generar una molécula de ATP necesita que pasen 3 protones. El flujo de 3 protones por la ATP sintasa hace que pueda sintetizar una molécula de ATP. Entonces, resumiendo, de la cadena respiratoria tenemos el complejo 1, el complejo 3 y el 4, que es donde se produce bombeo de protones.
¿sí? El complejo 1 y 3 bombean 4 cada uno, el complejo 4 bombea 2. Hace un bombeo de protones en total de 10. ¿Está? Si yo cuento el complejo 1, 2 y 3. Decimos que para sintetizar una molécula de ATP, en la ATP sintasa necesita que fluya por su interior 3 protones, ¿sí? Decíamos que por cada NADH que entrega sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria, van a ingresar 2 electrones al complejo 1. ¿Se acuerdan que decíamos que NADH da sus equivalentes de reducción al complejo 1? Va fluyendo, va a tener los protones que se bombean en el complejo 1, los que se bombean en el 3 y los que se bombean en el 4. O sea que por cada NADH que ingresa equivalentes de reducción a la cadena respiratoria va a tener un total de 10 protones que se bombearon en el espacio intermembrano. Entonces, si tiene 10 protones que se generan en el espacio intermembrano por cada NADH que ingresó a la cadena respiratoria, y sabemos que se necesita un flujo de 3 protones para generar una molécula de ATP, por cada NADH se generan 10 protones, alcanza para producir 3 moléculas de ATP. De ahí sale la regla que yo les decía, que por cada NADH se van a generar 3 moléculas de ATP. ¿Se entiende? Es porque en el espacio intermembrana genera el total de 10 protones que alcanza para 3 moléculas de ATP. ¿Qué pasa con el FADH2? La regla decía que por cada FADH2 que ingresa a la cadena respiratoria se generan 2 moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa. ¿Eso es por qué? Porque el FADH2 no ingresa sus equivalentes de reducción en el complejo 1. O sea que ahí ya le tenemos, de esos 10 que se generan en total, 10 protones, tenemos que restarle los 4 primeros, porque ingresa sus equivalentes de reducción a través del complejo 2. O sea que va a tener, el complejo 2 no bombea protones, va a tener recién los 4 protones que se generan en el complejo 3 y los 2 que se generan en el complejo 4. Un total de 6. ¿Para cuánto? ¿Para cuántas moléculas de ATP nos alcanzan 6 protones? Para generar 2 moléculas de ATP. ¿Sí? Por eso es que la regla dice que por cada FADH2 que ingresa a la cadena respiratoria, se van a generar 2 moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa. ¿Está? Bueno, ¿entendieron, chicos? ¿Quieran hacer alguna pregunta? Hasta acá llegamos, no damos más de tema, ¿sí? ¿Quieren que repitamos algo? ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿Está perdido? Sé que es complicado, que son muchas cosas paso a paso. Yo traté de hacerlo lo más entendible posible, pero es lógico que pueden estar como perdidos. Si quieren preguntar algo ahora, si no, yo les digo que vayan haciendo ese trabajito de hacer, así como les estoy explicando paso por paso, sigan el power y lean en el libro, que les va a ayudar. Traten de entender todo globalmente, no sirve que sepan el ciclo de Krebs por un lado y ni sé para qué es, la cadena respiratoria por otra y ni sé para qué es. Lo importante es que puedan englobar todo el proceso, ¿sí? Bueno, que quiera preguntarme, me pregunta, si no, se pueden retirar, ¿sí? ¿Todos firmaron la hojita? Chicos, los que están acá en Teams, ¿quieren preguntar algo? No se me vayan porque voy a descargar la lista de asistencia primero. Bien, gracias. Yo quiero preguntar, Sí. pero que no logré escribir. En la inhibición del producto, el producto de una recombinación de una enzima, ¿Cómo? inhibición ¿De del qué era producto. esto? Inhibición por producto. Sí. Era, No. Es- por eso que En no. la regulación va a depender de la disponibilidad de sustrato de inhibición el producto de una reacción de una enzima. Viste que va de un sustrato que tiene un producto. El producto de una reacción puede inhibir a la misma enzima que lo produce. Es cuando tenés una reacción donde tenés un sustrato y un producto. El mismo producto inhibe la enzima. Bueno. ¿Eh? Profe, una Sí. duda. ¿Hasta
hashtag en el parcial. Esperate un poquito que les voy a descargar acá la lista, así ya si se quieren retirar pueden. A ver. Participantes. Ahí está. Chicos, los de Team ya descargué la lista, así que si se quieren retirar pueden, ¿eh? Gracias, profe. Chao. En el parcial o solo hasta No, encima? hasta la que viene. No, parciales hasta la clase que viene. Ok. Vale. Bueno, estudien mucho. Bueno, No, voy a estar chicos, me hasta regreso, gente me había explicado una clase de química también. Así que eso me va a hacer a eso. ¿en serio? Sí, me encanta, tipo, yo antes estudiaba otra cosa y como que ya había visto esto y era como, pero... Sí, bueno, me dejas tranquila porque la verdad que a mí me preocupa un poco esto de que yo sé que es difícil, que es re difícil entender los términos, uno trata de hacerlo lo más claro posible, pero bueno, a veces no sabes si te callas, a veces los miro y digo, no me están entendiendo nada. No, sí se entiende. Bueno, gracias, me alegro mucho, ojalá que lean el libro y lo puedan realmente fijar, digamos, así. Bueno, chao. Nomás un consejito para que me quede